Austin, Texas. El aniquilador de criadas, llamado por otros el asesino de medianoche, fue una sombra humana sin nombre que convirtió a Austin, Texas, en un territorio de miedo entre 1884 y 1885. Su apodo, creado por O. Henry, parecía casi un intento fallido de suavizar lo que realmente ocurrió. 8 vidas arrancadas a golpes de hacha, todas bajo una noche que nadie quería recordar. Los periódicos de la época hablaban de un demente astuto, un depredador obsesionado con mujeres, alguien que se movía con una precisión tan enfermiza que la ciudad entera parecía contener la respiración cada anochecer. Para muchos, aquellos crímenes fueron la primera vez que Estados Unidos conoció el verdadero rostro de un asesino serial, antes de que el nombre de Jack el Destripador siquiera existiera. Cuando Whitechapel empezó a teñirse de rojo, hubo quienes murmuraron lo impensable. ¿Y si aquel monstruo que caminó por Texas había cruzado el océano para seguir matando? El rumor tomó fuerza en 1888, cuando un editor del Atlanta Constitution insinuó que los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes podían ser continuación de la carnicería iniciada en Austin. Nunca se probó nada, pero hubo un detalle que muchos prefirieron ignorar: la forma en que ambos cazadores elegían la oscuridad, el silencio y la fragilidad humana. Según Texas Monthly, la sombra que acechó a Austin dejó un rastro de horror imposible de ignorar. 7 mujeres, 5 negras y 2 blancas, y un hombre negro fueron asesinados. A otros 6 mujeres y 2 hombres los dejó al borde de la muerte, marcados para siempre. Todas las víctimas fueron atacadas dentro de sus casas, mientras dormían, cuando el mundo es más silencioso y la oscuridad más profunda. 5 mujeres fueron arrastradas hacia afuera, inconscientes pero aún vivas, para ser asesinadas bajo la noche abierta. 3 de ellas fueron mutiladas brutalmente en el exterior, como si el asesino necesitara que el horror respirara a aire libre. Los cuerpos eran colocados de manera semejante, como si siguiera un ritual enfermizo. En 6 de las mujeres asesinadas, el asesino dejó un toque final escalofriante. Un objeto punzante incrustado en los oídos, un acto tan macabro que las autoridades temían describirlo. La cadena de asesinatos culminó con la muerte de 2 mujeres blancas: Eula Phillips, de apenas 17 años, y Susan Hancock, atacada mientras dormía en la cama de su hija de 16 años, la noche del 24 de diciembre de 1885. Moses Hancock, su esposo, fue acusado, pero pronto absuelto. El único condenado fue James Phillips, esposo de Eula. Testimonios afirmaban que repetidamente la amenazó de muerte ante cualquier sospecha de infidelidad, y que tenía arranques violentos. Fue declarado culpable, pero la condena se desmoronó, anulada por falta de pruebas. La histeria creció tanto que las autoridades londinenses interrogaron a varios vaqueros estadounidenses. Según algunos autores, uno de ellos podría haber sido Buck Taylor, artista del espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill, nacido en Fredericksburg, Texas, a unos 110 kilómetros de Austin. El New York Times, en su edición del 26 de diciembre de 1885, informó que 400 hombres fueron arrestados durante ese año, en un intento desesperado por apagar el miedo. Según Texas Monthly, incluso altos funcionarios se negaban a creer que un solo hombre o un único grupo fuese capaz de tanta barbarie. Dentro de la comunidad afroamericana surgió una explicación aún más oscura. Creían que el asesino era un hombre blanco con poderes mágicos, capaz de volverse invisible. Ni un solo perro ladró en ninguna de las noches de los ataques, como si la presencia del asesino no perteneciera del todo a este mundo. La pesadilla terminó solo cuando se reclutó más policía, se ofrecieron recompensas y los ciudadanos formaron comités de vigilancia que patrullaban las calles a oscuras. Los periódicos afirmaban que los asesinos habían huido, pues no se les atribuyó ningún crimen adicional.
En una entrevista para la serie documental de PBS History Detectives, el criminólogo Marquez Safarik reveló un retrato perturbador del aniquilador. Un joven afroamericano de músculos tensos y mirada vacía, apenas en sus veintitantos, que caminaba por Austin como una sombra que nadie podía ver venir. Según Safarik, era un hombre consumido por una oscura sensación de impotencia, una furia silenciosa que solo encontraba alivio en la sangre. Al inicio, evitaba atacar a mujeres caucásicas, no por compasión, sino por un cálculo frío, demasiado riesgo. Pero con cada asesinato exitoso, algo dentro de él se fue quebrando. La prudencia se transformó en arrogancia. La arrogancia, en hambre. Y esa hambre comenzó a exigir presas nuevas, más peligrosas, más desafiantes. Safarik asegura que el aniquilador jamás habría dejado de matar por su propia voluntad. No había remordimiento, ni freno interno, ni un mínimo rastro de humanidad que pudiera detenerlo. Tuvo que haber sido otra fuerza, una celda fría, unas esposas, un delito distinto lo que finalmente lo arrancó de las sombras que él mismo había creado. Porque mientras estuvo libre, Austin no durmió. Y él tampoco. Yo era Molly Smith, me dormí tranquila, y desperté fuera de este mundo, no escuché la puerta. No sentí el primer golpe. Solo recuerdo cómo me arrastraron a la oscuridad, mientras mi corazón dejaba de entender lo que pasaba. En segundos, ya no era parte de los vivos. Yo era Lisa Shady, me dormí escuchando la respiración de mis hijos, creí que la noche me cuidaba. Pero algo entró sin sonido, sin alma, no tuve tiempo de despertar. El hacha cayó antes de que pudiera pensar en mis pequeños. Y sí, yo también fui una de ellas. Yo era Irene Cross, y pensé que la noche aún me pertenecía. El cuchillo me despertó antes que el terror. No hubo tiempo para un grito, solo el silencio empapado en rojo. Así fue como mi nombre se perdió, y otro horror tomó mi lugar. Yo era Mary Ramey. Yo era Orange Washington. Yo Grace Evans. Nosotras éramos quienes intentaban dormir en paz. Nunca olvidaremos lo que nos hiciste. Entre los hechos más desconcertantes del caso están los momentos en los que el aniquilador cruzó su camino con dos niños, y, por razones que nadie comprende, decidió dejarlos vivos. El primero fue Douglas Brown, de 8 años, sobrino de Irene Cross. El pequeño relató que un hombre negro enorme, descalzo y con los pantalones arremangados, lo cubrió con una manta y le susurró que guardara silencio. Douglas no vio nada más. Se cree que el asesino lo habría adormecido con cloroformo sustraído de la casa de un dentista, borrando así todo recuerdo del horror que ocurrió a su lado. El segundo fue Thomas Phillips, de apenas 2 años, que dormía entre sus padres cuando el atacante entró en la habitación. En vez de herirlo, le dejó una manzana en la mano, un gesto tan extraño como siniestro, como si quisiera marcar la escena con una firma que solo él entendía. Al final, quedan preguntas que la oscuridad nunca respondió. ¿Quién fue realmente el aniquilador de criadas? ¿Por qué eligió a sus víctimas? ¿Qué buscaba en cada ataque? ¿Y cómo pudo desvanecerse sin dejar rastro, como si jamás hubiera existido?